Imagina que estás leyendo un libro. Cuando lo haces de forma concentrada, pues, y de una forma activa, pues tú vas acordándote sobre lo que vas leyendo, ¿vale? Por lo tanto, cuando estás en cierta página y hablan sobre algo que han mencionado en alguna otra página, la mayoría de veces, a no ser que lo hayas leído hace tiempo ya, te acuerdas sobre lo que está hablando. En cambio, cuando lo haces a lo mejor de una forma más desconcentrada o lees el libro que lo último que te has leído del libro hace mucho tiempo, pues sí que hay veces que no te acuerdas tanto, ¿vale? Pues esto sucede lo mismo, pero es aún más grave con las IAs. Es decir, las IAs tienen una ventana de contexto, que se dice, que al final ahí tienen como todo el contexto, con lo que después te resuelven el problema o te contestan o lo que sea. Allí, por ejemplo, dentro de esta ventana de contexto, iría por ejemplo, la conversación que estás teniendo con la IA o la pregunta que le estás haciendo ahora mismo. Por lo tanto, esta ventana de contexto es limitada. Es decir, que cuando se hace muy larga, cuando por ejemplo le enviamos un documento súper largo, pues esta ventana de contexto no, el documento ocupa más que la ventana de contexto, ¿vale? Por lo tanto, esto causa pues, que haya estos problemas de conocimiento, que se olvide de cosas sobre lo que tú le estás hablando, ¿vale? Y este es un problema que hoy en día con los modelos pensantes ya se está empezando a solucionar un poco, tienen ciertas técnicas que sacan de este paper, ¿vale? Este paper es bastante interesante, se llama Titans, lo he dejado en la descripción, es súper interesante, y verás en el vídeo de hoy, mi intención es explicarte cómo se están planteando solucionar este problema de la memoria con la IA, ¿vale? Y hay en algunas que se está empezando a solucionar y yo creo que en el futuro todas las IAs van a aplicar mecanismos similares a estos. Por lo tanto, es bastante interesante conocer estas bases para saber después darle un mejor uso a la IA y saber cuándo y cuándo no nos va a funcionar según el uso que le estamos dando, ¿vale? Así que antes de empezar con eso, me presento, soy Jordi, cofundador de Aura Systems. Básicamente somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a empresas digitales a automatizar con IA, ¿vale? Sus procesos y así optimizarlos. Y de esta forma, pues estas empresas pues, pueden ganar más tiempo, más eficiencia en su negocio y también pueden ganar más dinero. Así que ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo de hoy. La intención es empezar primero hablando sobre la memoria humana como inspiración, que al final estas IAs lo que intentan modelar es el cerebro. Por lo tanto, obviamente la memoria no es algo menos. Después, cómo Titans, ¿vale? Que es este paper, cambia un poco el juego y un poco cómo el approach que se le da a la memoria. El mecanismo de sorpresa, que es la parte interesante de este paper. Y finalmente aplicaciones, ¿no? Por qué nos puede servir y cómo esto puede afectar al uso de las IAs. Vamos a empezar la memoria humana como inspiración. Primero, quiero mencionar un pequeño recap sobre qué es un LLM, ¿vale? Porque al final, si no entendemos qué es un modelo de estos, pues no podemos entender cómo funciona la memoria y todo eso. Así de sencillo. Se trata de redes neuronales, ¿vale? Por lo tanto, todo esto son neuronas. Y al final lo que sucede aquí son operaciones matemáticas, ¿vale? Es multiplicación de matrices. ¿Cómo que multiplicación de matrices? Si aquí yo le escribo una palabra, o un vídeo, o un audio, o una imagen, lo que sea. Básicamente hay aquí otro modelo en medio que lo que hace es transformar esto en vectores, ¿vale? En especies vectoriales. Después estos vectores se van multiplicando por todas las capas de la red neuronal y nos hace un output, ¿vale? Que son ciertas probabilidades. Al final, cada una de estas probabilidades, la más alta, es lo que nos va a contestar la IA, ¿vale? Así de fácil. Por lo tanto, se trata de una red neuronal y multiplicación de matrices. Ya está. Ahora, ¿qué sucede con nuestro cerebro? ¿Vale? Lo que hablaba anteriormente. No lo recordamos todo, ¿vale? Si hay algo que no lo consideramos relevante y ha sucedido ya mucho tiempo, muchas veces nos olvidamos, ¿vale? Y esto es lo que sucede aún más drásticamente con la IA. Después, ¿nosotros qué recordamos en nuestro cerebro? Eventos sorprendentes, cuando no sé, un accidente nos ha pasado o algo muy drástico nos ha pasado, la mayoría de veces lo recordamos para no volver a caer. Es decir, si nosotros estamos cocinando y ponemos la mano en el fuego, que alguna vez a lo mejor de pequeños lo hemos hecho, estoy seguro de que
desde haber puesto la mano la primera vez, ya no la has vuelto a poner nunca más, ¿vale? Porque te diste cuenta de que eso dolía, ¿vale? Quemaba, y por lo tanto tú te acuerdas de ese momento, o al menos subconscientemente te acuerdas, y ya no lo volverás a hacer. Después, también información que consideramos importante. Esto al final no deja, muchas veces esta información puede venir de eventos, ¿vale? O de otras cosas. A lo mejor leemos cierto libro y vemos una frase que nos marca, ¿vale? O cierto conocimiento, ¿vale? Cierto algoritmo o lo que sea que te marca, ¿vale? Cierta cosa. Pues al final no deja de ser información importante que vamos a recordar y la vamos a lo mejor extrapolar a muchas cosas de nuestra vida. Y después también patrones y conexiones. Así también funcionamos. Es decir, al final, lo que mencionaba, nosotros podemos aprender un patrón y lo podemos, este patrón, aplicar a diferentes ámbitos, ¿vale? A lo mejor aprendemos cierto conocimiento sobre biología, por ejemplo, el método científico, y en vez de aplicarlo simplemente a experimentos científicos como hacíamos en el colegio, lo aplicamos también en nuestro día a día en el trabajo, ¿vale? O aplicamos este método científico pues para, no sé, aprender a una nueva habilidad, ¿vale? Pero con eso quiero que te quedes en que nosotros, el cerebro como tal, ya por sí mismos no lo recordamos todo, ¿vale? Hay muchas cosas que se nos olvidan, y lo que nosotros más recordamos, y tal y como funciona, que se ha demostrado que funciona el cerebro, recordamos eventos sorprendentes, información que consideramos importante, y patrones y conexiones que aplicamos después repetitivamente, ¿vale? Que es por eso que lo recordamos. Y al final, ¿vale? Cabe mencionar, antes de pasar, que al final, como he dicho, aquí, esta red neuronal, lo que intenta hacer estos modelos tal y como se dice, red neuronal, es intentar copiar cómo funcionan las redes neuronales de nuestros cerebros, ¿vale? Por lo tanto, es eso, la memoria de la IA actualmente no funciona así, y en este paper lo que se han dado cuenta es de intentar hacer algo parecido a esto, ¿vale? Actualmente sí que cabe recalcar que la IA se le da muy bien hacerlo de patrones, ¿vale? Identificar patrones se le da muy bien, pero estas otras cosas, sobre todo los eventos sorprendentes, no lo hace. Y esto es lo que intentaremos hacer con Titans, ¿vale? Así que vamos a ver más en detalle esto. Vamos a ver cómo Titans cambia el juego. Como he dicho, nosotros tenemos, varios tipos de memoria. Primero, tenemos la memoria a corto plazo, que es esta memoria inmediata que se ocupa de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿vale? Y, por ejemplo, sí, ¿no? Al final, pues, te estoy diciendo un teléfono, por ejemplo, y tú lo estás marcando en el mismo momento. Pues en ese momento pues te vas a acordar a corto plazo de ese número, pero a lo mejor en unos días te pregunto sobre el número y no te acuerdas, ¿vale? Por lo tanto es esa atención inmediata de lo que está sucediendo ahora mismo. Esto más o menos ya se está imitando, por así decirlo, en los modelos de hoy en día. Es esa ventana de contexto que hablaba, simplemente que está limitada, ¿vale? Al final esta ventana de contexto tiene hasta ciertos tokens, que se dice, ¿vale? ¿Qué son los tokens? Pequeño énfasis para volver atrás. Los tokens es la forma en que se divide el texto para después ser procesado, ¿vale? Pues es eso, la ventana de contexto permite ciertos tokens, cierta cantidad de tokens, y al final esta atención inmediata, ¿vale? Se pone directamente ahí a lo mejor todo lo que se ha hablado en el chat anteriormente, ¿no? Pues ¡pam! Esta es la atención inmediata. Memoria a largo plazo. Es eso lo que nosotros, lo que decía, ¿no? Cuando nosotros tenemos un evento sorprendente, una información que nos llama la atención y la vamos aplicando varias veces, por lo tanto encontramos cierto patrón, ¿vale? Es esas cosas que nosotros nos acordamos activamente en nuestro cerebro, ¿vale? Por lo tanto, es ese mecanismo de sorpresa que nosotros tenemos en nuestro cerebro, ¿vale? Algo nos sorprende, nos llama la atención más de lo habitual, y eso causa que nosotros recordemos más, ¿vale? Y al final esto lo vamos actualizando cada día. Cada día nos puede suceder nuevas cosas, nuevos eventos, nuevas situaciones que nos vayan a marcar un poco, y nosotros a partir de esa situación vamos a aprender, y para lo mejor lo típico se dice de no caer dos veces en la misma piedra, ¿vale? O si algo nos sale bien, pues volver a intentar repetirlo, ¿vale? Y este mecanismo de sorpresa es lo que vamos a intentar modelar con Titans, ¿vale? Y finalmente tenemos la memoria persistente,
que este es más el tema del conocimiento base que tenemos, ¿vale? Es, pues eso, ¿no? En plan, cuando recordamos ideas sencillas o ciertas habilidades que ya tenemos, como puede ser multiplicar, sumar, restar, dividir, todas estas cosas, ¿vale? A partir de allí, nosotros tenemos ciertas bases que nos permiten aprender a hacer integrales, derivadas, ecuaciones, etc, 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 ¿vale? Por lo tanto, hay más o menos estos 3 tipos de memoria. Es otra forma de dividir los tipos de memoria que hay. Tengo otro vídeo en el canal que explico otras formas de dividir los tipos de memoria, pero que más o menos eso es lo mismo, ¿vale? Es un sinónimo de estos 3 tipos. Vamos a ver ahora este mecanismo de sorpresa que mencionaba aquí, que es en lo que se enfoca Titans, ¿vale? Todo esto lo menciona Titans también, pero nos hace énfasis ahora, aquí, en el mecanismo de sorpresa. Primero, este mecanismo de sorpresa es el mecanismo que va a seguir Titans para detectar que un nuevo conocimiento, por así decirlo, lo ha sorprendido y aprender con eso, ¿vale? La idea es que esto se va a aplicar durante el entrenamiento del modelo, ¿vale? Este mecanismo de sorpresa. Pero también, si lo hacemos de forma artificial, es decir, si nosotros esto lo programamos y lo ponemos arriba de un modelo como agente, esto se puede hacer en tiempo de inferencia, que se dice. Que es decir, que esto se puede hacer en el mismo momento en que se está hablando con, por ejemplo, ChatGPT, ¿vale? Y no solo que esté en el entrenamiento del modelo. Aunque estos modelos pensantes, como DeepSeek, O3 de OpenAI, estos, ya lo están intentando replicar en tiempo de inferencia, ¿vale? Están ya como aprendiendo en tiempo de inferencia. Pero vamos a explicar este mecanismo de sorpresa. Primero, hay esta detección, que es básicamente cuando recibe una nueva información, lo que va a hacer va a ser compararla con todo el conocimiento que ya tiene. Y de esta forma, al compararla, si hay algo que no es esperado, es decir, por ejemplo, encuentra algo que le es opuesto a información que tiene, o directamente no se compara nada con la información que tiene porque es algo completamente distinto, pues como que se va a sorprender, ¿vale? Porque al final va a detectar algo que no era lo esperado, ¿vale? Al final es eso. Es cuando está comparando, es para detectar si eso, el input que ha recibido, esa información que ha recibido, la esperaba o no, ¿vale? Por así decirlo, es un poco abstracto. Y es eso. Y al final, cuando detecta algo que no es lo esperado, ¿vale? Por lo tanto, se le está entrenando con cierta información o se le está haciendo ciertas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo en tiempo de... como si estuviésemos hablando con un chat. Si al final se está hablando con el chat sobre cierto tema y de repente se le menciona algo completamente distinto, pues como que va a detectar, por así decirlo, algo que no es esperado, porque nosotros estamos comparando con cierto conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando sobre, no sé, sobre tecnología, ¿vale? Al final, todo el rato estamos comparando con información de tecnología y hablando de tecnología y de repente hablamos sobre fútbol, ¿vale? Pues va a ser como algo inesperado, ¿vale? Esto es un caso muy chorro, ¿vale? Seguramente no va a aprender de allí, pero para que se entienda. Y al final, cuando algo que no es previsto, va a detectar esta sorpresa y desencadenar esta sorpresa. ¿Qué causa esto? Bueno, perdón, que se me ha olvidado. Mide esta sorpresa. ¿Qué significa esto? Que al final, en este caso chorra que he mencionado, ¿no? De la tecnología, y de repente se habla de fútbol, se va a sorprender el modelo, pero al ver que es simplemente algo de fútbol y que es un plan, si ve que no es interesante, pues le va a dar cierta puntuación, por así decirlo, ¿vale? A ese conocimiento nuevo que ha adquirido. En cambio, si es algo que es interesante, que considera interesante, comparado con la otra información, porque a lo mejor es algo sobre tecnología, no sé, un nuevo descubrimiento que ha habido sobre tecnología, ¿vale? Lo lee, se sorprende sobre a lo mejor el concepto del cual se está hablando y le da una puntuación de sorpresa mayor a la de fútbol, ¿vale? Por ejemplo. Y esto
estas dos sorpresas, por así decirlo, se guardan en memoria, ¿vale? Que después se van a usar en ese context window, ¿vale? En la ventana de contexto. En caso de ser inferencia, ¿vale? En caso de esto ejecutarse cuando se está hablando con el chat. Si se ejecuta en tiempo en tiempo de entreno, ¿vale? Mientras se entrena el modelo con datos y todo eso, ya funciona distinto. Pero en caso de hacerlo, como he mencionado, ¿vale? Se guardaría en memoria, ¿vale? Y, bueno, eso, ¿no? Se guarda en la información del modelo, ¿vale? Y esta información, ¿vale? Va teniendo cierto peso, pero al final este sistema tiene un límite, ¿vale? De información, como nosotros tenemos más o menos en nuestro cerebro. Por lo tanto, lo que sucede, también para imitar y para poder ir renovando la información, es este olvido inteligente. Y es que cuando va pasando el tiempo, es como que la información va perdiendo cierto peso, ¿vale? Y se va olvidando la información que menos peso tiene. Por lo tanto, en este caso de, por ejemplo, de un nuevo concepto y algo de fútbol, pues a lo mejor lo de fútbol, al tener menos peso, se va a olvidar antes, ¿vale? Y lo otro, si va teniendo más peso y además a lo mejor se va repitiendo, va a ganar más peso y por lo tanto se va a mantener todo el rato, ¿vale? Mientras tanto que lo del fútbol se va hiriendo y otras potenciales ideas se van también hiriendo. ¿Por qué? Porque ya no son tan interesantes, no son tan relevantes y para el modelo pues es mejor sustituirlas, ¿vale? Y como que olvidarlas, ¿vale? Porque al final es eso, rollo, no hay memoria infinita, ¿vale? Simplemente que es elegir lo que le interesa o no recordar. Y después aplicaciones, ¿vale? Porque como hemos visto, esto modela bastante a cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Porque al final nosotros recordamos cosas interesantes y las cosas que nos son menos interesantes del día a día o que son más rutinarias, como por ejemplo qué has comido hoy, o lo que has desayunado, o qué has hecho justo cuando te has despertado, cosas que son ciertamente rutinarias, que no son eventos tan importantes, pues básicamente los vamos olvidando, ¿vale? En cambio, o lo que cenaste, por ejemplo, hace 5 días, así random, pues lo vamos olvidando. En cambio, las cosas más relevantes, como por ejemplo, cierta reunión que tuviste, o cierta venta, o lo que sea, lo vamos acordando porque es importante que nosotros lo recordemos para nuestro futuro, para futuros eventos o lo que sea. Ahora sí, aplicaciones. Primero, mejoramos claramente la memoria a largo plazo, ¿vale? Al final, esto nos va a permitir recordar documentos, ¿vale? Partes de documentos importantes de cualquier tamaño, ¿vale? Porque si vamos al final recordando las partes importantes del documento, pues vamos a poder recordar todo el documento por muy largo que sea. Cosa que ahora mismo no sucede, ¿vale? Ahora mismo, muchas veces lo que sucede con los documentos es eso, que se hace un overflow, que se dice. Enviamos un documento mucho más grande que lo que el modelo puede recordar. Por lo tanto, a la que enviamos un par de documentos, se va olvidando de lo que hemos enviado en el primero, ¿vale? Y es eso, ¿vale? Al final, al mejorar la memoria a largo plazo, si lo hacemos correctamente, pues podemos conseguir eso, ¿no? Que al final, al cabo de muchas interacciones y muchos datos que hemos pasado, el modelo puede seguir recordando lo que se le ha mencionado antes sin tener tanta repetición, ¿vale? Aunque eso, siempre es bueno pues ir repitiendo las cosas, al menos tal y como funcionan los modelos actualmente, para asegurarnos que el modelo se acuerda, ¿vale? En cambio, si se aplica esto, no haría tanta falta. Y esto, pues, podría, por ejemplo, aplicarse en caso de tener documentos muy largos, por ejemplo, los textos jurídicos, ¿no? Si podríamos comprender, ¿vale? Se pueden hacer agentes que comprendieran completamente los textos jurídicos, cosa que actualmente, pues, los chats de esos jurídicos que hay, pues, dan bastante que desear. También podemos conseguir interacciones más naturales, porque al final, al tener esos mecanismos de sorpresa, pues se va a ir acordando de casos donde, pues, en la forma en que se entrena el modelo y se hace el post-training y todo eso, el modelo se va a ir acordando de cómo interaccionar mejor con los humanos,
¿vale? Porque a lo mejor nosotros le decimos formas, en plan, cuando se está haciendo el post-training que se dice, de mejorar, de cómo se debe interactuar mejor con los humanos. Expresiones y cosas así. Por lo tanto, se va a poder comportar más humanamente en ciertas conversaciones y por lo tanto en casos donde necesitamos asistentes, por ejemplo, puede ser muy interesante porque podríamos conseguir interacciones eso, mucho más naturales y más fluidas y que la gente no se vaya olvidando chat por chat lo que hemos mencionado, sino que se guarda a lo mejor todas las cosas interesantes del chat entre chats, ¿vale? Por ejemplo, que ChatGPT se acuerde más o menos de lo que se está hablando en todos los chats, ¿vale? Correctamente. Cosa que ahora mismo no se hace. Es eso, ¿no? Por ejemplo, sí, podríamos tener un agente capaz de hacer perfectamente el servicio de atención al cliente, tanto por texto como por voz. Por voz, bueno, sería similar, simplemente que por voz se utilizaría un modelo extra que transcribiría de texto a voz, convertiría de texto a voz. Y estos más o menos son un par de aplicaciones bastante interesantes del Titans. Se podría aplicar a muchas otras cosas, ¿vale? Donde la parte del contexto sea relevante. Siempre que el contexto sea relevante, la memoria hace parte del juego y por lo tanto este concepto del mecanismo de sorpresa que introduce Titans, ¿vale? Que es un paper de Google, es relevante, ¿vale? Así que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Like, suscríbete para más y chao.